¿Qué tal, muchachos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos, continuando con la asignatura de Matemáticas 2. Ya vimos la clase pasada, o en el video pasado, algunos conceptos básicos para la introducción a la geometría euclidiana. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Les voy a leer la definición. El ángulo es la abertura formada por dos semirrectas unidas en un solo punto llamado vértice. Ya vimos la clase pasada lo que era una semirrecta. Entonces, aquí este libro, esta bibliografía nos dice que un ángulo entonces va a ser la abertura formada por dos semirrectas unidas en un solo punto llamado vértice. ¿Cómo es esto? Bueno, es como lo voy a tratar de explicar a continuación. Nos habla de dos semirrectas unidas por un punto. Entonces vamos a tener un punto, ya habíamos visto lo que era un punto, y dos semirrectas. Esta es una semirrecta. Recuerden que una semirrecta tiene un inicio, pero no tiene un fin, que me lo va a indicar la flecha. Y del mismo punto va a partir otra semirrecta. Otra semirrecta. Entonces tenemos ahí dos semirrectas unidas por un mismo punto. ¿Cómo se llama este punto que tienen en común? Se llama vértice. Este punto entonces se llama vértice. Y vamos a tener dos semirrectas. A estas semirrectas le vamos a llamar lados. Por lo cual vamos a tener un lado y vamos a tener otro lado. Pero a esto le vamos a llamar lado inicial. Y al de arriba, lado final. Entonces, ¿cuál es el ángulo? ¿O qué es el ángulo? La definición nos dice que es la abertura formada por dos semirrectas, las cuales están unidas por un punto llamado vértice. Ya tenemos lado inicial, los dos lados, o las dos semirrectas, y unidas por el vértice. ¿Y dónde vamos a encontrar el ángulo? El ángulo es esta abertura, es decir, la distancia que hay entre esas dos rectas. ¿Y cómo vamos a medir los ángulos? Los ángulos entonces los vamos a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si nosotros dibujásemos un reloj, las manecillas hacia dónde giran. Giran así, en este sentido, ¿verdad? La manecilla está girando hacia este lado. Los ángulos se van a medir siempre en sentido contrario. Entonces, ¿eso cómo es? En sentido contrario las manecillas del reloj, para atrás. Así, en sentido contrario. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese ángulo? De este lado, por eso se le llama inicial. Este lado siempre es el inicial. La semirrecta que está en esta posición. Aquí voy a dibujar una pequeña línea curva. Entonces, el ángulo es esta distancia. ¿Cuál distancia? La que va del lado inicial hacia el lado final. Y a esto es lo que llamamos ángulo. A esa abertura. Es la abertura, entonces repito, es la abertura de dos semirrectas unidas por un punto llamado vértice. Aquí tenemos entonces a grandes rasgos la definición de lo que es un ángulo. Dentro los ángulos para su estudio los vamos a clasificar y los vamos a clasificar de diferentes formas. La más fácil es
de acuerdo a la magnitud de su abertura. Es decir, qué tanto están abiertos. Dependiendo de eso los vamos a poder clasificar. Y esto nosotros ya lo hemos visto, ustedes ya lo han visto en diversos cursos desde la primaria y secundaria. Nomás que aquí vamos a tomar algunas cosas un poco más complejas que tienen que ver en cuanto a la medición y cálculos de estos tipos de ángulos. Ya no nada más vamos a ver clasificaciones, pero es importante que lo recordemos. De acuerdo entonces a la magnitud de su abertura, vamos a poder clasificar los ángulos como ángulo agudo, ángulos rectos, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo entrante, ángulo perigonal, principalmente. Entonces vamos a tener ángulos agudos. Recordemos, ¿cuáles son estos ángulos? Los ángulos agudos son aquellos que son menores que 90 grados. Menores que 90 grados. En el cual, este es un ángulo agudo. Ángulos rectos son todos aquellos ángulos que miden ¿cuánto? 90 grados. Exactamente 90 grados. Ahí está. 90 grados. Ángulos obtusos. Todos aquellos ángulos que midan más de 90, pero menos que 180. Ángulos llanos, ¿cuáles son? Van a ser todos aquellos ángulos que midan exactamente 180 grados. Ángulos entrantes, ¿cuál es el ángulo entrante? Aquel ángulo que mide más de 90, pero menos que 360 grados. Y el ángulo perigonal es aquel ángulo que mide ¿cuánto? 360 grados. Entonces, de acuerdo a la abertura, a la magnitud de su abertura, los vamos a poder clasificar en esos 6 ángulos: agudos, rectos, obtusos, llanos, entrantes y perigonal. Es importante que los recordemos. Vamos a tener también otra clasificación, que es de acuerdo por la posición de sus lados. Y de acuerdo a la posición de sus lados, los vamos a clasificar en dos grandes grupos: consecutivos y adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? Estos son ángulos consecutivos. Son entonces aquellos ángulos que tienen un lado y un vértice en común. Aquí está el vértice y aquí está el lado que tienen en común. Este ángulo y este ángulo entonces son consecutivos. ¿Qué es algo consecutivo? Algo que está seguido, algo que está que continúa, que está pegadito, que está a un lado. Por eso son consecutivos. Tienen entonces un vértice
y un lado en común, están pegaditos. ¿Y cuáles son los ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes es algo parecido, pero no es igual. Aquí tenemos también dos ángulos, que son también consecutivos, pudieran ser consecutivos. Estos, ¿por qué? Porque tienen un vértice y un lado en común, ¿verdad? Y están seguidos. Este está pegadito del otro, están juntos. Pero este, aparte de ser consecutivo, debe de ser considerado también como adyacente. ¿Por qué? Porque están sobre la misma línea recta, es decir, los dos forman un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 180 grados, forman un ángulo llano. Entonces, este pudiera ser considerado como consecutivo, pero también es adyacente. Sin embargo, este simplemente es consecutivo. Estos, aunque están pegaditos, unidos por el mismo vértice y tienen un lado en común, pero estos no forman un ángulo de 180 grados. La suma de los dos no forman un ángulo de 180 grados. Entonces, nos debe de quedar perfectamente claro que es un ángulo consecutivo, aquellos que tienen un vértice y un lado en común, y aquellos adyacentes tienen un lado y un vértice en común, pero los dos forman un ángulo llano. La tercera clasificación es de acuerdo por la suma de sus medidas. Por la suma de sus medidas. Y por la suma de sus medidas se van a clasificar en complementarios, suplementarios y ángulos conjugados. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Son aquellos que van a sumar 90 grados. Son aquellos ángulos o aquellos pares de ángulos que su suma es, 90 grados. Aquí tenemos dos ángulos que también pudieran ser consecutivos, ¿verdad? ¿Son adyacentes estos ángulos? No. ¿Por qué? Porque no forman una línea recta. Su suma no son 180, su suma son 90 aquí. Y esto es la característica de los ángulos complementarios. Entonces, ángulos complementarios es cuando la suma es 90 grados. Ángulos suplementarios, cuando la suma es 180 grados. Aquí tenemos dos ángulos. ¿Son consecutivos? Sí, ¿verdad? ¿Son adyacentes? También pudieran ser adyacentes, pero además, de acuerdo por la suma de sus medidas, estos ángulos son considerados suplementarios. ¿Por qué? Porque la suma de los dos me da 180 grados. Y los ángulos conjugados son aquellos ángulos, aquí tenemos dos ángulos, 1 y 2, donde la suma me va a dar ¿cuánto? 360 grados. Eso es la definición o el concepto de ángulos conjugados. Cuando la suma de los ángulos me da 360 grados. Y de aquí algo importante, porque cuando estemos hablando de la complementariedad de un ángulo, que aquí este mide 15 grados, ¿cuál es el ángulo complementario de 15 grados? Pues va a ser aquella parte que su suma de 90, que sería en cuánto, pues hay que hacer la resta, 90 menos 15 y me va a dar la diferencia para encontrarlo.
si este midiera 30 grados, ¿cuál es el ángulo suplementario de 30 grados? Pues hay que hacer algo similar. 180 menos 30 me da 150. 150 es el ángulo complementario de 30. Y se hace algo similar con los conjugados. ¿Cuál es si este midiera, no sé, 50? Por así decirlo, un ejemplo. ¿Cuál es el ángulo conjugado de 50? Pues hay que hacer 360 menos 50 y me va a dar el ángulo conjugado. Entonces, esta es la clasificación de los ángulos, de acuerdo a su abertura, por la posición de sus lados y por la suma de sus medidas.